esto de aquí, el hidrogenión excretado, recordemos la reacción, ahora la vamos a ver, contribuye a restituir bicarbonato. Era el nuevo bicarbonato del que hablábamos en la clase anterior de la restitución o formación de un nuevo bicarbonato. Entonces, realmente el riñón regula el pH modificando la reabsorción de la base, que es el bicarbonato, y excretando los hidrogeniones a través de la acidez titulable y la formación de amonio. La reabsorción de bicarbonato, recuerden, la tienen que revisar porque los factores los vamos a ir aplicando sobre este mecanismo. Primero, recordar que el hidrogenión que se une al bicarbonato está en un intercambio con sodio. El hidrogenión secretado se une a toda esta reacción, ya la vimos la vez pasada, y aquí hay puntos importantes. Como está ligado al sodio, va a ser dependiente de la volemia del sujeto. Como utiliza anhidrasa carbónica la reacción, va a ser dependiente de los niveles de anhidrasa carbónica. Como depende de hidrogeniones secretados, va a ser dependiente de la cantidad de hidrogeniones que se secreten aquí. Y los hidrogeniones que se secretan en los túbulos, como decíamos esta mañana, van a depender de cómo esté el pH de la sangre. ¿Me están siguiendo? De cómo esté el pH de la sangre. Si hay una acidemia metabólica, recuerden que los hidrogeniones entraban a la célula. Y si hay mayor disponibilidad de hidrogeniones, aquí se van a secretar más hidrogeniones y se va a reabsorber más bicarbonato. Otro factor importante en el proximal, la cloremia, que lo vamos a ir detallando cada uno. Y la presión parcial de CO2, porque este CO2 que tengo aquí en la célula, producto del metabolismo tisular, y está en equilibrio con el PCO2 arterial, Entonces, cuando voy a analizar los factores del túbulo proximal, tengo que considerar la volemia del sujeto, tengo que considerar el pH del sujeto, tengo que considerar cómo están los niveles de anhidrasa carbónica del sujeto, tengo que considerar cómo está la PCO2 arterial del sujeto y tengo que considerar cómo está la cloremia. Entonces, en esta diapositiva, bueno, esto es la reabsorción de bicarbonato en el nefrón distal, que también la vimos la semana pasada, la clase pasada, y ven que el bicarbonato también se une al hidrogenión y se reabsorbe como bicarbonato en intercambio con cloro. Allá en el proximal la diferencia es que se reabsorbe el bicarbonato con un sin portador bicarbonato sodio. Se reabsorbe como bicarbonato de sodio. Aquí se intercambia con cloro. Esta reacción es un 10% nada más que se reabsorbe la totalidad de hidrogeniones, la totalidad de bicarbonato que llega al nefrón distal, 90% en el proximal, 10% en el nefrón distal, y no hay bicarbonato en la orina. Eso para recordarles lo que ya habíamos visto. El hidrogenión se excreta como fosfatos, también para que recordemos, porque sobre esa reacción es la que vamos a trabajar, y el hidrogenión también se une al amoníaco para formar amonio, que es la amoniogénesis, que es la reacción sobre las cuales vamos a trabajar. Así que, ¿qué nos queda entonces ver? Los factores que afectan la excreción de los hidrogeniones. Así que para nosotros analizar los factores tenemos que haber comprendido muy bien las reacciones que me llevan a la reabsorción de bicarbonato, a la acidez titulable y a la excreción de amonio. Si no se saben esas reacciones y qué células y qué transportadores se utilizan, les va a ser muy difícil analizar los factores. Y el taller del lunes es analizar los factores que afectan la secreción de hidrogeniones, la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio en una acidemia metabólica que la van a producir tomando cloruro de amonio o en una alcalemia metabólica que la van a producir tomando bicarbonato de sodio. ¿Estamos? Esas son las dos pruebas. Entonces, ¿qué factores vamos a analizar? Tenemos que dividirlos. Hay factores que afectan el túbulo proximal, mientras que hay factores que afectan el nefrón distal.
colectores corticales y medulares. Así que esa, la primera división que tenemos es qué factores afectan el proximal. Segundo, ¿qué reacción o qué mecanismo es importante en el túbulo proximal? La reabsorción de bicarbonato. Ese es el mecanismo más importante en el túbulo proximal, la reabsorción de bicarbonato. Entonces vamos a analizar los factores, pero vamos a tomar un ejemplo. Vamos a tomar los factores, pero en un caso de una acidemia metabólica. ¿Me están siguiendo? Vamos a analizar los factores que afectan la reabsorción de bicarbonato en el proximal en el caso de que el paciente tenga una acidemia metabólica. En caso de que el paciente haya ingerido un bicarbonato, un cloruro de amonio, como la prueba que van a hacer, o en el caso de pacientes con diarrea que tienen acidemias metabólicas, o en el caso de los diabéticos que desarrollan una acidemia también de tipo metabólico. O sea, todos estos son ejemplos de los factores que van a afectar la reabsorción de bicarbonato. Nosotros vamos a esperar que si es una acidemia metabólica pura, ¿qué esperamos? ¿Qué va a pasar con el bicarbonato en el túbulo proximal? ¿Va a aumentar o va a disminuir la reabsorción? Disminuye. A ver. Va a aumentar. A ver. En una acidemia metabólica, o sea, aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿verdad? La acidemia metabólica es porque el bicarbonato en el plasma, ¿cómo está? Disminuido. Creo que esa es la confusión de la persona que contestó. El bicarbonato en el plasma está disminuido, estamos de acuerdo, por eso es una acidemia metabólica. Pero ¿cuál sería la respuesta renal que va a corregir ese déficit de bicarbonato, esa acidemia metabólica? ¿Cómo se va a corregir por parte del sistema renal? ¿Va a aumentar la reabsorción de bicarbonato o va a disminuir la reabsorción de bicarbonato? Aumentar. ¿Qué ustedes esperan? ¿Qué ustedes esperan que deba pasar? Así, sin que aumente, ¿verdad? Que aumente la reabsorción de bicarbonato en la acidemia metabólica. ¿Qué esperan que debe pasar con la PCO2 para que sea pura? ¿Qué esperan que debe pasar con la PCO2? Disminuir. Disminuir, ¿verdad? Por la respuesta respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso ya yo lo puedo de partida saber que si tengo una acidemia metabólica, ¿cómo tengo el pH? Disminuido. Si yo le hiciera gases arteriales a ese paciente, ¿cómo tendría el pH? Disminuido. Disminuido. ¿Cómo tendría el bicarbonato? Disminuido. Disminuido. ¿Y cómo tendría la PCO2? Aumentado. Disminuido. Disminuida, ¿verdad? Entonces ya tengo tres factores para el análisis, tres factores que me van a afectar la reabsorción de bicarbonato, el pH, la PCO2, y ya yo sé cómo están en el caso de una acidemia metabólica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplicar cada factor y vamos a iniciar con los factores en el túbulo proximal. En el túbulo proximal, la reabsorción de bicarbonato se va a ver afectada por la variable pH arterial. ¿Cómo se ve afectada por la variable pH arterial? Porque cuando el pH arterial está disminuido, ¿cómo está la entrada de hidrogeniones a las células del túbulo proximal? Esta mañana decíamos, van a entrar 3 hidrogeniones y va a salir 2 sodios y un potasio. A ver, ¿me están siguiendo? Van a entrar 3 hidrogeniones, sale 2 sodios y un potasio. Imagínense que esta es la célula del túbulo proximal. Entraron hidrogeniones. Ahora me voy al análisis. Estoy analizando el factor pH. En la sangre tengo muchos hidrogeniones, los cuales entraron a la célula por el lado vasolateral. Entran hidrogeniones a la célula. ¿Y qué va a pasar entonces? Así, solitos, entran hidrogeniones. ¿Qué va a pasar con la disponibilidad de hidrogeniones aquí? ¿Cómo va a estar entonces? En este caso,
de acidemia metabólica, ¿cómo está el aporte de hidrogeniones a este transportador? ¿Aumentado o disminuido? Aumentado. Aumentado. Entonces, ¿cómo estará la secreción de hidrogeniones? Aumentado. Aumentado. Aumentada. Cierto que cuando vengo acá, el bicarbonato plasmático, ¿cómo está? Porque tengo una acidemia metabólica. ¿Cómo está el bicarbonato plasmático? La carga filtrada aquí de bicarbonato, ¿cómo va a estar? Disminuida. Disminuida, ¿verdad? Pero entonces tengo muchos hidrogeniones que van a unirse al bicarbonato y la reabsorción de bicarbonato va a estar aumentada. ¿Listo? Hemos visto cómo el pH arterial, como un mecanismo de regulación intracelular, que es la amortiguación intracelular, el intercambio catiónico, hemos visto cómo esos hidrogeniones entran a la célula, pero luego entonces aportan más hidrogeniones a este transportador. Entonces se va a secretar más hidrogeniones y se va a reabsorber más bicarbonato. O sea que cuando yo tomo el factor pH arterial, ¿cómo estará la reabsorción de bicarbonato en el túbulo proximal? Aumentada. Considerando este ejemplo que es una acidemia metabólica, va a estar aumentado. Si fuera una alcalosis metabólica es lo contrario, entran menos hidrogeniones, se secretan menos hidrogeniones y se reabsorbe menos bicarbonato. ¿Estamos? Este es el factor dominante, vamos a decir. Cada vez que voy a analizar los estados ácido-base, tengo que partir con el factor pH arterial. Tengo que hacer el intercambio catiónico para poder inferir cómo va a estar la célula renal con los hidrogeniones, si van a estar aumentados o disminuidos por el factor pH. Fíjense que cada factor tiene una respuesta diferente. Aquí estamos hablando solo del factor pH. Como es una acidemia, el ejemplo que estoy tomando, entonces los hidrogeniones entran, se secretan y se reabsorbe más bicarbonato. Vamos a otro factor del proximal. Solo estoy en el proximal. La presión arterial de CO2. En una acidemia metabólica, que es el ejemplo que estoy tomando, ¿cómo espero que esté la PCO2? ¿Cómo espero que en la sangre esté la presión arterial de CO2? Aumentado. A ver, ya me dijeron en antes. Aumentado. A ver, ¿cómo va a estar? Disminuido. Los que tienen confusión. A ver, el que dijo aumentado, ¿por qué cree que va a estar aumentado? Siempre intenten explicar por qué. ¿Por qué creen que va a estar aumentado? ¿Quién modifica la presión parcial de CO2? Esto El pH. ¿Ah? sería en la parte respiratoria. Sí, la parte respiratoria. Tiene que hacer la parte respiratoria. Entonces, ¿cómo está en una acidemia metabólica la estimulación a los quimiorreceptores periféricos? ¿Están estimulados o no están estimulados? ¿Cuáles son sus estímulos? La disminución de la presión parcial de oxígeno, profesor. Está disminuida. Los periféricos, ¿cuáles son sus estímulos? Disminución de la presión arterial de oxígeno. Ajá, ok. ¿Ese dato te lo están dando? No, ¿verdad? ¿Cuál es otro estímulo importante? El aumento de la presión El parcial. pH. Aquí en este caso, como yo estoy analizando, es el factor pH y estoy analizando las alteraciones ácido-base metabólicas, yo estoy asumiendo que lo que está cambiando es el pH. Pero el pH me da un cambio en la PCO2, porque el pH puede estimular estos quimiorreceptores periféricos. ¿Qué valor de pH? ¿Aumentado o disminuido? Para que sea un estímulo adecuado.
¿Qué es lo que hace que la frecuencia de descarga de los quimioreceptores aumente? ¿El pH aumentado o el pH disminuido? Disminuido. Disminuido, ese es el estímulo adecuado. Entonces, en este caso, ¿están estimulados o no? Sí. Sí, Sí. están estimulados, sí están estimulados. Entonces, hacen toda la regulación refleja y cómo estará el trabajo respiratorio. Aumentado. Aumentado. ¿Cómo está la eliminación de CO2? Aumentado. Exacto. Entonces, ¿cómo estará la presión parcial de CO2 en la sangre? Disminuida. Disminuida. Entonces, en la sangre que baña, que pasa por el riñón, que es, ¿cómo se llaman estos capilares que están aquí bañando al riñón? Peritubulares. Los peritubulares, la sangre de esos capilares va a tener la PCO2 disminuida. Entonces, ¿cómo estará esa difusión de CO2 hacia la célula? Disminuida. Disminuida. Este CO2, al hidratarse, me va a generar hidrogeniones, ¿sí o no? ¿Me están siguiendo? Así que si esto está disminuido, ¿cómo estará la generación de hidrogeniones? Disminuida. Disminuida. ¿Cómo está la secreción de hidrogeniones? Disminuida. ¿Cómo estará la reabsorción de bicarbonato? Disminuida. Disminuida. Entonces ven que por parte del sistema respiratorio hay una compensación adecuada, que es eliminar hidrogeniones en forma de CO2. Pero cuando nos vamos con ese CO2 al riñón, disminuye la reabsorción de bicarbonato. O sea que en el riñón el efecto no es de regulación, porque aquí en este caso de acidemia metabólica el bicarbonato debería estar aumentada la reabsorción, pero por PCO2 está disminuida. Entonces, ¿qué es lo que les van a preguntar y qué es lo que se va a hacer en el taller? ¿Y qué es lo que usted tiene que analizar en cada caso? Factor por factor. Entonces, por pH, el hidrogenión entra y va a favorecer la secreción la reabsorción de bicarbonato y esto va a regular el pH. Pero por PCO2 no hay una buena regulación renal. Sin embargo, esta PCO2 es la respuesta de una buena regulación respiratoria. ¿Lo ven? ¿Qué otro factor ubico en la ecuación? Nos vamos para seguir el orden, ¿verdad? La PCO2. Ahora me voy a la volemia del sujeto. Como yo estoy en el túbulo proximal y el bicarbonato depende de los hidrogeniones secretados, y allí en el proximal los hidrogeniones dependen del antiportador sodio-hidrogenión, quiere decir que los factores relacionados con sodio, como la volemia, me van a afectar el estado ácido-base en el proximal. Entonces vamos a decir que este es un sujeto que tuvo una diarrea, ¿verdad? Tiene una hipovolemia. Entonces, la volemia, la descarga simpática y la angiotentina 2 son factores interrelacionados. Si el sujeto tiene la presión arterial disminuida, tiene la volemia disminuida, ¿cómo va a estar la descarga simpática? Aumentada. Al riñón, aumentada. ¿Cómo va a estar la perfusión al riñón? Disminuida. Y eso hace que se libere la renina, de manera que se va a formar angiotensina 2. Entonces tenemos aquí 3 factores que debemos analizar en su conjunto, ¿verdad? Nos vamos otra vez a la celulita. Perdón. Nos vamos otra vez a esta celulita y vemos que la volemia del sujeto afecta a este transportador, porque se va a reabsorber más sodio como mecanismo de regulación de la volemia, no del pH, pero va a afectar esta secreción de hidrogeniones. Entonces, al reabsorberse más sodio, porque este transportador se ve activado por la angiotensina 2, aumenta la actividad, se reabsorbe más sodio y se va a secretar más hidrogeniones. Entonces, ¿cómo estará la reabsorción de bicarbonato? Aumentada. Entonces, cuando un sujeto tiene hipovolemia, como mecanismo de regulación del sodio, va a tener descarga simpática aumentada, angiotensina 2 elevada, y este transportador va a estar aumentada su actividad.
al reabsorber más sodio, secretan más hidrogeniones y los hidrogeniones se usan en la reabsorción de bicarbonato. O sea que esto está contribuyendo, aquí en este caso la hipovolemia del sujeto lleva a una contribución en la reabsorción del bicarbonato, que es el mecanismo efectivo de regulación renal. En una acidemia metabólica espero que la reabsorción de bicarbonato aumente en la acidemia metabólica. Entonces el factor volemia está interrelacionado con esos tres factores. Otro factor en el proximal, la cloremia, muy importante la cloremia. El nivel de cloro en el nivel de cloro, a ver, el nivel de cloro en el túbulo. Vamos a ver si encontramos una figura acá. La cloremia. Nos vamos a la cloremia. Recuerda, esta figura la vimos en la tarea 5. El sodio entra con el hidrogenión. Ya vimos que este antiportador va a estar dependiente de la angiotensina 2 y está relacionado con la volemia. Y va a secretar más hidrogeniones si aumenta la reabsorción de sodio en la hipovolemia. Vimos también que el sodio se usa con el cloro, tarea 7, pero también vimos que el cloro y el sodio se mueven a través de las características de permeabilidad de la membrana luminal. Entra sodio, genera un gradiente eléctrico y mueve cloro. Así que cuando se reabsorbe sodio, lo acompaña el cloro. Pero entonces, ¿qué sucede? En un sujeto que tiene una hipovolemia, va a tener la reabsorción de sodio aumentada y ese sodio debe acompañarse con el cloro. La concentración de cloro en el túbulo, o dicho de otra manera, cada vez que una partícula positiva se mueve, debe moverse una negativa. Entonces, cuando el sodio positivo entra, lo debe acompañar un anión. ¿Cuáles son los aniones importantes que tenemos en el túbulo? Básicamente dos, el cloro y el bicarbonato. Pero si vemos las concentraciones, hay mucho más cloro que bicarbonato. Cloro llega hasta 115, bicarbonato 24 a 26, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el sodio se mueve y se acompaña del que se encuentra en mayor concentración, que es el cloro. Pero, ¿qué va a pasar si ese cloro está disminuido? Si no hay mucho cloro acompañando al sodio, entonces el sodio se va a intercambiar con el hidrogenión y se va a reabsorber más bicarbonato. O sea que cuando tenemos poco cloro en el lumen tubular, la reabsorción de sodio que se acompaña con cloro favorece la reabsorción de sodio con hidrogenión, favorece este antiportador. Y al secretarse entonces se reabsorbe más bicarbonato. ¿Qué significa esto? Que el cloro afecta también la reabsorción de bicarbonato. Si hay mucho cloro, bueno, el sodio se hace acompañar de más cloro y esto se secreta menos y hay menos reabsorción de bicarbonato. Pero si hay una hipocloremia, el cloro está disminuido, entonces el sodio se hace acompañar más del otro anión. Pero el otro anión es el bicarbonato y el bicarbonato para que entre debe unirse al hidrogenión. Así que se aumenta la actividad de este transportador. La reabsorción de bicarbonato entonces se afecta con la cloremia, pero la cloremia en el túbulo proximal. La cloremia en el túbulo proximal. Entonces el factor cloremia es otro factor importante en la reabsorción de bicarbonato. ¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Vale. Entonces, ¿el cloro en este paciente estaría disminuido? No te oigo, ¿el cloro? El cloro en este paciente estaría disminuido. Depende cómo te lo presenten, porque por ejemplo, si yo te digo, el paciente tiene una diarrea, entonces el cloro puede estar disminuido, pero te lo tienen que dar. O sea que el cloro te tienen que decir cómo está el cloro. Por ejemplo, en la prueba que van a hacer del cloruro de amonio,
en esa prueba sí tienen ustedes una hipercloremia, porque están ingiriendo el cloro. Me permiten un momentito, porque están ingiriendo el cloro. Entonces, al ingerir el cloro, tienes una hipercloremia. Entonces, la hipercloremia, ¿cómo afectaría esa reabsorción de bicarbonato en esa prueba? ¿Cómo estaría la reabsorción de bicarbonato en esa prueba? Disminuida. No, ¿Ah? disminuida. Analicen, exacto, estaría disminuida porque más sodio se va a ir acompañando del cloro. Más sodio va acompañando al cloro. A ver, piensen allí sobre lo que hemos visto hasta ahora, los factores. A ver. ¿Alguna otra pregunta? A ver, jóvenes, ¿lo ven? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, los factores son bien importantes, los factores que vamos a analizar en el túbulo proximal. Y es simplemente que agarren cada factor y lo van aplicando, y eso es muy sencillo porque tienen que tener este esquema. Lo van aplicando aquí. A este esquema yo le agrego el cloro, que lo tengo en la tarea 5. ¿Cómo entra el cloro? Entra sodio con cloro. Entonces, si hay más sodio más cloro acompañando al sodio, menos posibilidades de que se secrete el hidrogenión, simplemente por la cloremia. Si hay poco cloro, entonces la disponibilidad de sodio para intercambiarse con hidrogenión aumenta. Hagan, por ejemplo, este siguiente dibujo, cálculo. ¿Cuánto tengo de sodio en la luz del túbulo? 124 miliequivalentes por litro. ¿Cuánto tengo de cloro? Vamos a poner el máximo de cloro, 115. ¿Cuánto me está quedando? Para que se complete las 140. $140 de sodio y 115 de cloro. ¿Cuánto me está quedando de sodio que no se ha intercambiado con cloro y que no se puede intercambiar con cloro porque solo hay 115 de cloro? ¿Cuánto me está quedando libre? 25. 25 miliequivalentes de sodio que deben intercambiarse con otras cosas, entre esas con el hidrogenión. Eso es lo normal. Ahora haga los 140 de cloro, pero ahora tengo una hipocloremia en 80. Me dicen que el cloro del paciente está disminuido y está en 80. ¿Cuánto me está quedando disponible para intercambiarse el sodio con hidrogenión? ¿Más o menos? Más. Más, ¿verdad? 140 menos 80, por ejemplo, me están quedando 60 miliequivalentes de sodio que se van a intercambiar con otras cosas, entre esas con el hidrogenión, y por lo tanto, cuando hay una hipocloremia, se va a reabsorber más bicarbonato. ¿Estamos? Entonces, esta es la figurita que tienen que analizar para los factores del proximal. En la prueba de cloruro de amonio, repasemos, el pH está disminuido. Entran hidrogeniones a la célula. Aumenta la disponibilidad de hidrogeniones a este transportador, se secreta hidrogeniones, el bicarbonato aumenta su reabsorción. Eso por pH. En esa misma prueba, ¿cómo está la PCO2? Como regulación respiratoria, la PCO2 está disminuida. Así que entran entonces menos CO2 y menos hidrogeniones se van a intercambiar en la reabsorción de bicarbonato. O sea que por PCO2 disminuye la reabsorción de bicarbonato. En esa misma prueba, tengo, por ejemplo, la cloremia. En esa misma prueba tengo la cloremia. Me dicen que ingerí cloruro de amonio. Entonces ya por ingesta puedo deducir que el cloro está aumentado. Entonces, si hay una hipercloremia, ¿cómo está esta secreción de hidrogeniones? Disminuida. Disminuida. ¿Y cómo estaría la reabsorción de bicarbonato?
disminuida en esa prueba por el factor hipercloremia. Y por volemia, si me dicen que el sujeto tiene una, en esta prueba de bicarbonato de cloruro de amonio, vamos a considerar que hay un ligero efecto diurético. Y entonces describimos que el sujeto tiene una hipovolemia. Entonces, si tiene una hipovolemia, ¿cómo estaría? Si tiene una hipovolemia, ¿cómo estaría la reabsorción de sodio? ¿Cómo estaría el trabajo de este transportador? Aumentado. Aumentado. Por lo tanto, ¿cómo estaría la reabsorción de bicarbonato? Aumentado. Aumentada por el factor hipovolemia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es en factores del túbulo proximal. Los otros factores que tenemos que analizar en esa tarea son los factores que afectan el túbulo del nefrón distal. Entonces, recuerden, tienen que hacer la regulación respiratoria en todos los casos. Acidemia o alcalemia. La prueba de inhibición de hidrasa carbónica se eliminó. Solo van a hacer una acidosis con cloruro de amonio y una alcalosis con bicarbonato de sodio. En ambos tienen que hacer su regulación respiratoria. En ambos tienen que determinar cómo está la volemia. ¿Qué creen ustedes que ha pasado con la volemia? Esto ya lo pueden ir sacando ustedes. Y en ambos ustedes van a poder determinar, bueno, esto lo vamos a considerar normal en todas las pruebas, el nivel de anhidrasa carbónica. En ambos van a poder deducir qué ha pasado con el cloro, teóricamente, ¿verdad? Y van a analizar la cloremia en el proximal y ahora nos pasamos al distal. ¿Alguna pregunta aquí? Ahí les tengo desglosado lo que hacen con cada factor. Para la volemia unen todos estos factores, ¿verdad? Si el sujeto está hipervolémico, entonces están disminuidos todos estos efectos de reabsorción de sodio en el túbulo proximal. Este transportador responde a la angiotensina 2. Tiene que estar relacionado su trabajo con la reabsorción de cloro, porque mientras más cloro haya disponible, menor será la secreción de ese hidrogenión. El PCO2, recuerden que es el PCO2 de la sangre que está en equilibrio con el CO2 de la célula. Muy importante también en el proximal la reabsorción de sodio. La reabsorción de sodio va básicamente, la reabsorción de bicarbonato va básicamente con sodio. Las bombas están en todas las células. Y también no lo describimos nosotros mucho en fisiología, pero también está este intercambiador que lo vamos a ver más presente en el nefrón distal, el intercambiador bicarbonato con cloro. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, el intercambiador bicarbonato con cloro es en los dos, pero es mucho más en el distal, ¿no? Sí, eso es lo que vimos en la tarea 5 y 6, ¿se acuerdan? La tarea 6. Allí, y ahora lo vamos a volver a ver, pero ese intercambiador es mucho más, o se considera más su presencia en el nefrón distal. Ajá. Y para el proximal, el que sí es el bicarbonato de sodio. Del lado vasolateral, en el proximal del lado vasolateral, la reabsorción de bicarbonato está ligada al sodio, se reabsorbe como bicarbonato de sodio, este es un sin portador. Gracias. Y todos están en la cara luminal del epitelio. El antiportador sodio-hidrogenión está del lado apical. Y aquí hay una diferencia ahora que nos vamos al nefrón distal. Aquí en el proximal, esta secreción de hidrogeniones depende del sodio. Por eso está relacionado con la volemia del sujeto en el proximal. Pero ahora que nos vamos al nivel distal, vamos a ver que esas son algunas pequeñas diferencias que encontramos. Que en el nefrón distal, esa ATPasa de hidrogeniones no está ligada al sodio, ¿lo ven? Entonces, la secreción de hidrogeniones en el nefrón distal no depende mucho de la volemia del sujeto. Es más dependiente de otros factores.
no tanto de la volemia del sujeto. Aunque bueno, también porque la aldosterona también afecta esto, ¿verdad? Pero hay una independencia. En la secreción de hidrogeniones es independiente de la reabsorción de sodio. Son mecanismos diferentes. Aquí ves el intercambiador bicarbonato-cloro que les decía, ¿verdad? En el nefrón distal. Esta es una célula intercalar tipo A, porque tiene las ATPasa hidrogeniones del lado apical. Esta de acá tiene la ATPasa hidrogeniones del lado vasolateral, es una intercalar tipo B, que es importante en secretar el bicarbonato en intercambio con cloro. Entonces, los factores que vamos a ver acá son factores diferentes y van a afectar la secreción de hidrogeniones en estas células, básicamente en las intercalares tipo A, tipo B, y vamos a ver que también la célula principal trabaja en los estados ácido-base. Entonces hay que recordar esto, la intercalar tipo A tiene una ATPasa de hidrogeniones independiente de sodio. Ese hidrogenión le pueden pasar dos cosas, unirse a los fosfatos o unirse al amoníaco. ¿Sí? Y es aquí el intercambiador bicarbonato-cloro. Lo otro importante del nefrón distal es que esta reacción es la misma, metabolismo tisular, CO2, en equilibrio con el CO2, la reacción es la misma, hay anhidrasa carbónica aquí adentro de la célula, la reacción es rápida, pero acá fuera de la célula no hay anhidrasa carbónica. Entonces la reacción ocurre lento. ¿Qué trae eso como consecuencia? Que se acumulen hidrogeniones aquí en el túbulo. Y si se acumulan los hidrogeniones, la orina va acidificándose. Porque la orina viene del plasma. El plasma tiene un pH en 7,4. Pero la orina se elimina, la orina tiene un pH de 6 por allá, ¿verdad? Pero proviene de un valor de 7,4 del plasma, pero la acidificación de la orina se da acá, no se da en el proximal, se da acá, en la célula, en los nefrones corticales y medulares al final de la nefrona, por la acumulación de hidrogeniones debido a que las reacciones aquí son más lentas y no hay anhidrasa carbónica en el lumen. Sí lo hay adentro de la célula. Acá el bicarbonato básicamente se intercambia con el cloro, allá se intercambia con el sodio. Y el hidrogenión, entonces ya les dije, o se une a los fosfatos o se une al amoníaco y forma amonio. Entonces todo esto lo tienen que tener claro, revisarlo, porque ahora vamos a ver factores en el nefrón distal y vamos a trabajar con esas celulitas del nefrón distal. ¿Preguntas antes de irnos al nefrón distal? Entonces, conclusión, en el nefrón distal se reabsorbe el 90% del bicarbonato y el pH del túbulo proximal, perdón, en el nefrón proximal, en el túbulo proximal se reabsorbe el 90% del bicarbonato y en el túbulo proximal no cambia el pH tubular. El pH sigue siendo alrededor de 7,4, el pH tubular. Sin embargo, la orina sí tiene un pH ácido, tiende más a 6, o sea que la acidificación de la orina se da en el nefrón distal. Vamos a ver entonces, a ver más atrás, los factores que afectan el nefrón distal. Los factores que afectan el nefrón distal. ¿Están claros con el nefrón proximal, ¿verdad? Entonces seguimos en la misma situación. Hay una acidemia metabólica, ya se reabsorbió el 90% de bicarbonato en el proximal, la reabsorción se va a ver afectada por el pH arterial, por el intercambio catiónico, por la volemia del sujeto y por la presión parcial de CO2. Eso fue en el proximal. Ahora nos vamos a los factores del distal. El primer factor, obviamente, el pH. Y el análisis que hago es el mismo, el pH arterial.
Si agarro una célula del nefrón distal, el pH es el mismo, ¿verdad? Está disminuido, hay una acidemia metabólica. Hay muchos hidrogeniones aquí. Así que aquí van a entrar 3 hidrogeniones y salen hacia la célula, hacia la sangre, los 2 sodios y el potasio. Por eso hay una hipercalemia en las acidemias, ¿verdad? Eso ya lo vimos. Así que los hidrogeniones entran y vuelvo entonces sobre lo mismo. Los hidrogeniones, el aporte de hidrogeniones a esta ATPasa, a esta bomba, va a ser mayor porque tengo una entrada de hidrogeniones a la célula. Aparte del metabolismo celular que genera hidrogeniones, tengo una entrada de hidrogeniones a la célula. Por el pH, porque ingerí, porque tengo una situación de acidemia metabólica. Entonces, los hidrogeniones se van a secretar. Pero con la diferencia que aquí se van a secretar independiente del sodio, independiente de la volemia. Y lo mismo, los hidrogeniones van a ser amortiguados, ya sea por el bicarbonato, por el fosfato o por el amoníaco para formar amonio. Así que este hidrogenión se secreta por una ATPasa que va a depender de cómo aporte hidrogeniones a esa bomba de hidrogeniones. Así que en este caso, acidemia metabólica, entran hidrogeniones, la secreción de hidrogeniones va a aumentar, se va a reabsorber el 10% de bicarbonato que llega a ese nivel, voy a tener más hidrogeniones en el túbulo porque aumenta la actividad de esa ATPasa de hidrogeniones y se van a unir a los fosfatos que vienen filtrándose y se van a excretar como ácidos titulables, eso va a estar aumentado. Y los hidrogeniones secretados desde el túbulo proximal, pero ahora me voy acá a la célula del nefrón distal, los hidrogeniones secretados con la bomba de hidrogeniones se van a unir al amoníaco, ahora yo les voy a dar el mecanismo de amonogénesis, y ese amoníaco se une al hidrogenión y se elimina con amonio. O sea que estos 3 mecanismos están aumentados en la prueba de acidemia metabólica por el factor pH. Por el factor pH. ¿Qué otro factor tenemos que analizar? Antes de ver el potasio, que es un poquito más complicado, vámonos a ver la aldosterona. La aldosterona también se describe que afecta la secreción de hidrogeniones, porque se dice que aumenta la actividad de esta ATPasa de hidrogeniones. Entonces yo me tengo que saber los estímulos para aldosterona. A ver, ¿qué estímulos conocen ustedes para aldosterona? Si yo les digo, en la prueba de ingestión de cloruro de amonio hay una acidemia metabólica y ustedes quieren ver cómo estará la aldosterona en ese paciente, ¿en qué van a pensar? ¿En qué factor van a pensar que pueda afectar los niveles de aldosterona en el paciente? 1. Y 2, ¿dónde se libera esa aldosterona? ¿Dónde se sintetiza aldosterona? Profe, la presión arterial. Uno de los factores sería la presión arterial. ¿Por qué? Porque sí. Pero bueno, es bien lejano el factor, ¿verdad? ¿Cómo la presión arterial me puede llevar a un aumento o a una disminución en la síntesis de aldosterona? ¿Cómo está relacionada esa variable con la secreción de aldosterona? ¿Dónde se secreta aldosterona? ¿Dónde se sintetiza? La suprarrenal. Ajá, en la zona glomerulosa, ¿verdad? De la corteza suprarrenal. ¿Cuáles son los estímulos? Librito de efectos de hormonas. Ajá, la hipovolemia, exactamente. Entonces, por eso relacionaste la presión arterial con la volemia, ¿verdad? La volemia afecta la secreción de aldosterona. ¿Por qué? Si yo te dijera, bueno, el paciente tiene una hipovolemia, ¿cómo estarían esos niveles de aldosterona y por qué? Aumentados. ¿Por qué estaría aumentado? Porque ella va a reabsorber sodio. ¿Por qué? Ella lo que va a hacer es reabsorber sodio. No, pero oigan, jóvenes, tienen que irse a lo fisiológico, ¿verdad? El sistema renina A veces el organismo les hace malas pasadas, ¿verdad? No es lo que esperamos. A veces no es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces hay que saberse la fisiología, ¿verdad? Porque la respuesta a veces no es lo que uno espera. Lógicamente la aldosterona va a reabsorber sodio, sí,
y el paciente tiene una hipovolemia, tiene la cantidad de sodio disminuida y aldosterona debe estar aumentada. Pero la pregunta es, ¿por qué está aumentada? ¿Cuáles son sus estímulos? En la angiotensina 2. Exactamente. Entonces, cuando tienen un sujeto con hipovolemia, tienen que hacer la regulación de presión arterial, tienen la descarga simpática en el riñón y tienen angiotensina 2 liberándose a la sangre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, angiotensina 2 directamente va sobre la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal y aumenta aldosterona. Ese es un estímulo bien importante. Angiotensina 2. En este caso, si el sujeto tiene hipovolemia, tiene angiotensina 2 elevada y tiene aumento en la aldosterona y va a tener un aumento en la reabsorción de sodio. Pero la aldosterona también se describe que aumenta la actividad de esta ATPasa de hidrogeniones. Entonces la aldosterona va a aumentar la actividad de la ATPasa y va a secretar más hidrogeniones. Y por lo tanto en el nefrón distal vamos a tener más hidrogeniones uniéndose al bicarbonato, al fosfato y al amoníaco. ¿Estamos? ¿Qué otro estímulo en este sujeto con que ingirió cloruro de amonio? Tiene una hipovolemia por angiotensina 2, tiene aumento de aldosterona. ¿Qué otro estímulo para la aldosterona es importante? Y vamos a ver si el paciente lo tiene o no. ¿Qué otro estímulo es importante para la aldosterona? Estímulos para la aldosterona. Para la aldosterona. Hipercalemia. La hipercalemia es un estímulo potente directamente sobre la zona glomerulosa de la corteza suprarrenal y se va a liberar aldosterona. Directamente hipercalemia. Ahora piensen, este sujeto que tomó cloruro de amonio y que tiene una acidemia metabólica, ¿cómo está el potasio? Por el intercambio catiónico, ¿cómo estaría el potasio? Aumentado. Aumentado. O sea que tiene una hipercalemia. ¿Tiene el estímulo o no? Sí tiene el estímulo. Así que se va a estimular esta bomba de ATPasa y se va a secretar más hidrogeniones. O sea que en ese sujeto tienen ese factor aldosterona presente por la angiotensina 2, por la hipercalemia. Hay otros estímulos para aldosterona como la hiponatremia. ¿Ven? Entonces hay que revisar los estímulos para las hormonas, que tienen el librito de efectos de hormonas, ¿verdad? Sobre el riñón. Entonces la aldosterona aumenta la sección de hidrogeniones en las células intercalares alfa, o las A, porque activa el trabajo de esta ATPasa, de hidrogeniones. Una vez que el hidrogenión está en el túbulo, jóvenes, se va a unir al amortiguador que está allí en mayor cantidad. Si es el bicarbonato, muy al inicio del túbulo de los colectores corticales y más hacia el final abunda más o hay mayor concentración de fosfato y de amoníaco. Y entonces va a unirse a los fosfatos, o al amoníaco o al bicarbonato. Entonces, en un sujeto con acidemia metabólica tiene aumento de toda esta secreción de hidrogeniones, uno por el propio pH, que entran hidrogeniones, dos por la aldosterona, que es un factor importante a este nivel, no en el proximal. La aldosterona aumenta la secreción de hidrogeniones y ese factor es importante acá para secretar hidrogeniones. Así que va a tener por esos dos factores la reabsorción de bicarbonato, la acidez titulable y la excreción de amonio aumentadas. Vámonos a otro factor. Aldosterona. Bueno, vamos a terminar con aldosterona. Aldosterona. Fíjense que la aldosterona en sí me puede alterar el estado ácido-base. La aldosterona como un problema primario, solamente un problema de hormonas, un problema de un hiperaldosteronismo primario, un tumor en las suprarrenales, me puede alterar la liberación de aldosterona muy por encima de la regulación fisiológica. Entonces, me puede alterar el... ¿Ah? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló?
A ver, diga. La aldosterona aumentada por un factor, aldosterona aumentada por un factor externo, un tumor, por ejemplo, me aumenta esa secreción de hidrogeniones como vimos, ¿verdad? Y me puede llevar a esto. Esto lo vamos a ver un poquito después. O sea que la aldosterona es un factor que tenemos que considerar en el nefrón distal como factor que afecta la secreción de hidrogeniones. La anhidrasa carbónica también, pero la anhidrasa carbónica simplemente, si no está presente la anhidrasa carbónica, la reacción se da más lentamente, se van a secretar menos hidrogeniones y se va a reabsorber menos bicarbonato y menos ácidos titulables y amonio. O sea que la anhidrasa carbónica es la enzima nada más que va a catalizar la reacción. Y ahora vamos a este otro factor que es el gradiente transepitelial. A ver, vamos a definir qué es ese gradiente transepitelial. Profesora, le paso una pregunta. Diga, sí. Con respecto a lo que sería la aldosterona, entonces ella aumentaría la secreción de hidrogeniones, pero disminuiría la secreción de potasio, entonces daría una hipocalemia. Si nos vamos a la célula principal, sí, que es lo que les voy a dar al final. Ahora mismo estamos viendo el efecto de aldosterona sobre la célula intercalar tipo A, que es aumentar la actividad de esta ATPasa de hidrogeniones. Pero bueno, vamos a aprovechar su pregunta enseguida. Si nos vamos a una célula principal, recuerden las células principales, esta, reabsorben sodio y secretan potasio. Aquí la función de aldosterona como reguladora de volumen va a reabsorber sodio y va a secretar potasio. Al secretar potasio, ese es el primer paso. Reabsorbe sodio y secreta potasio, pero está aumentada en exceso. Entonces va a reabsorber mucho sodio y va a secretar mucho potasio. Al secretar potasio, el paciente va a caer en una hipocalemia. ¿Todos me siguieron? Va a caer en una hipocalemia. Y ahora, la hipocalemia, vamos a pegarla con el estado ácido-base. Si el paciente tiene una hipocalemia, fíjense, no quería entrar aquí para no confundirlos, pero ahora estamos solo en un paciente que tiene un problema de potasio, como problema primario. Lo que él tiene es un problema de potasio. Está hipocalémico. Como parte de la regulación del potasio, el potasio va a salir de la célula de LIC a LEC, ¿verdad? Sale potasio de LIC a LEC, porque cayó en una hipocalemia en el LEC. Al salir potasio, se va a alterar las cargas y va a tender a entrar hidrogeniones. Al entrar hidrogenión, se va a disminuir la cantidad de hidrogeniones, la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular y se va a presentar una alcalosis metabólica. ¿Lo vio? El estudiante que hizo la pregunta. Sí, o sea, este es un efecto de aldosterona per se como hormona, pero primario. Su efecto primario es, como usted bien lo dice, sobre la célula principal, porque aquí es donde ella actúa, y va a secretar mucho potasio. Al cambiar el potasio en la sangre, se me altera el estado ácido-base. O sea que es secundario el cambio de pH al problema primario que es el potasio. Lo que yo estaba hablando acá era un problema primario de potasio, de hidrogeniones, ¿se acuerdan? Una acidemia metabólica por cloruro de amonio. El problema primario del paciente es el pH. Secundariamente, el potasio se altera. Por ejemplo, hay una hipercalemia. Hay una hipovolemia, pero vamos a tomar el potasio. Se altera el potasio. Y esa hipercalemia me estimula aldosterona. Y esa aldosterona me produce secreción de hidrogeniones en la célula tipo A. Obviamente que si tengo aldosterona, también se me va a ir a la célula principal. Pero, ¿qué sucede en la célula principal, jóvenes? ¿Qué está pasando en la célula principal
cuando el sujeto lo que tiene es un cambio en el pH primario, o sea, una entrada de hidrogeniones a la célula. ¿Cómo está la entrada de hidrogeniones a la célula? En la acidemia metabólica, ¿cómo está la entrada de estos hidrogeniones? Aumentada. Si ahora me dicen que hay aldosterona que va a actuar sobre esta célula, la aldosterona va a reabsorber sodio, pero como esta célula tiene más hidrogeniones que potasio, la aldosterona también va a secretar hidrogeniones en esta célula. ¿Lo vieron? Ay, no sé si queda claro. Volvemos otra vez. El cambio primario es el pH. Hay una acidemia metabólica. Las células que están participando en el nefrón distal son las células principales y las células intercalares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, decíamos que en la célula intercalar hay esta ATPasa de hidrogeniones y aldosterona aumenta la secreción de hidrogeniones porque ese paciente tiene un aumento de aldosterona. Uno de los estímulos, la hipercalemia. Otro estímulo, la hipovolemia. Tiene un aumento de aldosterona y aumenta esta secreción de hidrogeniones. Esos hidrogeniones se unen a los fosfatos, al amoníaco y al bicarbonato. Pero el estudiante preguntó, bueno, ¿y la célula principal? Aldosterona actúa sobre la célula principal, normalmente secretando potasio. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta célula principal está bañada de una sangre que tiene una acidemia, esta célula también está participando del intercambio catiónico. ¿Qué pasa aquí? Entran 3 hidrogeniones, salen 2 sodios y un potasio. Y la entrada de hidrogeniones a la célula, me va a favorecer que ahora por aldosterona se reabsorba sodio, pero esta relación hidrogenión-potasio, tengo más hidrogeniones que potasio y entonces se me va a secretar hidrogeniones. En otras palabras, la célula principal y aldosterona reabsorbe sodio y secreta potasio cuando el pH de la sangre es normal. Pero si la sangre hay una acidemia, los hidrogeniones aumentan en esta célula y ahora va a secretar más hidrogenión que potasio. Y la aldosterona también aumenta la ATPasa de hidrogeniones en esta célula. O sea que cuando nos vamos al nefrón distal en una acidemia metabólica, ¿cómo está la secreción de hidrogeniones? Está aumentada, tanto en la célula principal como en la célula intercalar por efecto de aldosterona. También va a estar aumentada este trabajo de esta bomba por el pH, porque entran más hidrogeniones y se va a secretar más hidrogeniones por el factor pH. ¿Listo? Entonces, vamos a repasar los factores otra vez. Vimos el factor pH arterial, vimos el efecto de aldosterona sobre la secreción de hidrogeniones en la ATPasa de hidrogeniones, pero también vimos que el efecto de aldosterona sobre el potasio primariamente puede alterar el estado ácido-base. Aquí la estamos viendo como un factor que está actuando sobre un sujeto, unas células que tienen una acidemia metabólica y secundariamente tienen una alteración del pH. Así que aldosterona en este caso está favoreciendo secreción de hidrogeniones, pero no de potasio, cuando hay una acidemia metabólica. La anidrasa carbónica, que ya dijimos, y vamos al gradiente transepitelial, que es el último factor que se analiza cuando hablamos de factores en el nefrón distal. ¿Qué es eso de gradiente transepitelial? El gradiente transepitelial, vamos a ubicarnos aquí. El gradiente transepitelial se define como la negatividad en el túbulo en los túbulos colectores corticales y medulares. ¿Qué tan negativo, cargas negativas, están en el túbulo? ¿Qué tanta cantidad de cargas negativas hay en el túbulo? ¿Qué partículas aportan cargas negativas al túbulo? El cloro, el bicarbonato en condiciones normales, el beta-hidroxibutirato tiene cargas negativas en los diabéticos, por ejemplo. O sea que si aumentan las cargas negativas en el túbulo,
en el túbulo, jóvenes, en el túbulo, aumenta la carga negativa, aquí partículas con cargas negativas, entonces se favorece secreción de cationes, y los cationes que se secretan son el potasio y el hidrogenión. Entonces, si la negatividad del túbulo está aumentada, yo tengo que saber qué se va a secretar, pero para yo saber qué se va a secretar, tengo que saber cómo está el pH del sujeto. Y volvemos al mismo ejemplo, si la prueba de cloruro de amonio, el sujeto está en una acidemia metabólica, los hidrogeniones entran, hay más hidrogenión que potasio y se va a secretar hidrogeniones, porque el túbulo está más negativo ahora, por la presencia de alguna sustancia. Por ejemplo, ustedes toman para esa prueba, se toma cloruro de amonio. El cloro es una partícula negativa, va a llegar aquí mucho cloro y favorece esa secreción de cationes. Pero ¿qué catión se va a secretar? En esta acidemia metabólica se está secretando más hidrogeniones que potasio. Así que eso favorece la secreción de cationes, en este caso de hidrogeniones. Ese es el gradiente transepitelial negativo. Gradiente transepitelial negativo lo ubicamos en colectores corticales y medulares, o sea, al final de la nefrona, y se refiere a la negatividad del túbulo al final de la nefrona. Ese es el gradiente transepitelial. Entonces, ese gradiente transepitelial del nefrón distal puede ser exógenamente afectado, puede ser que allí aumenten en algunas patologías sustancias con cargas negativas, por ejemplo en la cetoacidosis. También puede ser que en la prueba de alcalosis metabólica tomaron mucho bicarbonato de sodio, entonces se está reabsorbiendo menos bicarbonato de sodio como regulación del sistema renal y aumenta el bicarbonato, que es una carga negativa, va a aumentar en el lumen tubular. Eso es lo que se describe como sustancias no reabsorbibles, aquellas que no se van a reabsorber por la condición del sujeto, y el bicarbonato puede ser una si tengo una alcalosis metabólica. Se va a secretar bicarbonato, porque recuerden que el túbulo proximal, el nefrón distal, vamos a las células intercalares tipo B, las células intercalares tipo B secretan bicarbonato, así que todo esto aumenta la negatividad del túbulo. Y al aumentar, al aumentar la negatividad del túbulo, se favorece la secreción de cationes, que en este caso, como es una acidemia metabólica, los hidrogeniones son los que se van a estar secretando más que el potasio. Ese es el gradiente transepitelial. A ver, preguntas. Entonces, resumen, la célula principal participa del intercambio catiónico. La célula intercalar tipo alfa y tipo beta participan del intercambio catiónico. En la célula principal es importante analizar la relación hidrogenión-potasio. Si entran más hidrogeniones que potasio, entonces se va a secretar hidrogenión y no potasio. Y este mecanismo es dependiente de aldosterona. En la célula intercalar es esta tepeasa de hidrogeniones, y esta tepeasa de hidrogeniones va a depender de la disponibilidad de hidrogeniones que entren a la célula. Y si hay una acidemia metabólica, entran más hidrogeniones a la célula, por lo tanto se va a secretar más hidrogeniones. La aldosterona también aumenta la actividad de esta bomba y se va a secretar más hidrogeniones. Desde el punto de vista de ácido base. Desde el punto de vista de la calemia, que es la tarea 11, que la vamos a ver después, vamos a trabajar con esta tepeasa, hidrogenión, potasio. Fíjense que está secretando hidrogeniones y reabsorbiendo potasio. Bien importante en la regulación de hipocalemias severas. En la regulación de las hipocalemias severas.
Vimos entonces los factores que afectan esta secreción de potasio. Y vimos el efecto de aldosterona sobre la calemia, pero directamente acción de aldosterona en un paciente que no tiene un trastorno ácido-base, que lo que tiene es un problema primario de aldosterona. Y que si es aldosterona, entonces le va a favorecer o hipocalemia, si está muy aumentada la aldosterona, o le va a favorecer que llegue a hipercalemia si la aldosterona está disminuida. Pero per se, la aldosterona, por su función sobre la calemia, y la calemia está relacionada con el pH, entonces al cambiar el potasio en plasma, también cambia la concentración de hidrogeniones. Cuando hay una hipocalemia, el potasio tiende a salir y el hidrogenión entra y se cae en una alcalosis metabólica. Cuando hay una hipercalemia, hay mucho potasio en el líquido extracelular, va a tender a entrar potasio a la célula y sale de la célula hidrogeniones y se cae en una acidemia metabólica. A ver, ¿preguntas? Entonces vamos a ver ahora la amoniogénesis, que les había estado diciendo que teníamos que hablar de la amoniogénesis en el riñón, como un mecanismo también de regulación ácido-base. A ver, preguntas, jóvenes. ¿Cómo se sienten? ¿Están siguiendo, comprendiendo el material? ¿Ah? Díganme, díganme en algo que me siento mal. Díganme. Más o menos, profe. Más o menos, ¿qué? Hoy fue más complicado. Sí, un poquito. Al menos para mí, pues no sé a mis compañeros. Sí, porque todo el material previo tenía que estar hoy bastante asimilado para comprender ya las aplicaciones. Ven que ya hoy estuvimos aplicando factores que afectan estos tres mecanismos. Y eso es lo que se va a ver en un sujeto, ¿verdad? Van a tener muchos factores en el organismo íntegro afectando diferentes variables y entre esos afectando el estado ácido-base. Entonces, fíjense que hemos visto cómo la bulimia puede afectar el estado ácido-base. De manera primaria, si hay una hipovolemia, el sujeto tiene una hemorragia, cae en una hipovolemia, tiene aumento de aldosterona, y puede desarrollar, ¿qué tanto tiempo va a durar esa hipovolemia? Puede desarrollar una alteración ácido-base, ¿verdad? Porque al aumentar mucho la aldosterona, si no se está controlando clínicamente, hay una secreción aumentada de potasio y esa hipocalemia puede llevar a una alteración ácido-base. Y también las alteraciones ácido-base por sí mismas, ¿verdad? La serie de enfermedades que pueden alterar la concentración de hidrogeniones y a su vez la concentración de hidrogeniones altera la concentración de potasio. Y la concentración de potasio tiene sus propios mecanismos de regulación. La concentración de hidrogeniones tiene sus propios mecanismos de regulación. Entonces es un material un poco denso, ¿no? Hay que estudiar todos los días porque bueno, es así, pues. Hay que estudiarlo. No hay otra. Entonces vamos a ver la amoniogénesis. La amoniogénesis no es más que la síntesis de amonio por el sistema renal. Y este es un mecanismo sumamente importante en las regulaciones de las acidemias metabólicas. Pacientes con acidemias metabólicas graves, o sea, pacientes graves que tienen acidemias metabólicas muy acentuadas, este metabolismo, este mecanismo de la amoniogénesis es bien importante para que se puedan continuar eliminando hidrogeniones del cuerpo a través de la vía renal. Este mecanismo comienza con el aminoácido glutamina en el túbulo proximal.
Este aminoácido glutamina produce el alfa-cetoglutarato que nos da 2 bicarbonatos. Fíjense que ese bicarbonato va a la sangre, eso es bien importante. Adicionar bicarbonato a la sangre en una acidemia metabólica. Así que esto está ayudando al bicarbonato plasmático. Y por otro lado se están produciendo 2 moléculas de amonio, el cual puede disociarse y difundir el amoníaco. El amoníaco difunde libremente hacia el túbulo, no se me pierdan aquí en el camino de la célula proximal, sale al túbulo, o sea que se secreta amoníaco, y el hidrogenión, porque es amonio, el hidrogenión es un aporte hacia el transportador sodio-hidrogenión, el cual permite reabsorber bicarbonato. Entonces, a partir de la glutamina se está formando amoníaco, se está formando amonio en la luz del túbulo. Ahora vamos por dentro del túbulo, ¿verdad? Eso es en el proximal. Y viene viajando por aquí y llega a las asas de Henle. En las asas de Henle, que es la tarea 10 que vamos a ver la otra semana, las asas de Henle tienen un transportador que es capaz de movilizar sodio, 2-cloro y potasio. Entonces, ¿qué se describe? Que el amonio, este amonio que venía viajando por aquí, ¿verdad? Llega al sitio del potasio en ese transportador. Como ese transportador está reabsorbiendo potasio, quiere decir que está pasando del túbulo hacia el intersticio renal. Recuerden que las asas de Henle están en la médula renal. Entonces, ocupa el sitio del potasio, compite con el sitio del potasio en el transportador. Entonces, el amonio puede llegar hasta el intersticio renal. De esa manera. Es este amonio que viene acá, ¿verdad? En el intersticio renal, ese amonio se puede disociar en amoníaco, pero miren, estamos en el intersticio renal. El intersticio renal está perfundido, está capilarizado, por aquí están los vasos rectos. Así que, ¿qué pasa? Ese amoníaco pasa a la sangre, al sistema, a la sangre, y luego pasa por la sangre de los capilares peritubulares, o sea que ahora el amoníaco lo tengo aumentado en la sangre, pasa por el riñón, y cuando llega a la sangre del capilar peritubular, donde están los colectores corticales y medulares, y están estas células, llámese una célula intercalar tipo A, o llámese, bueno, una célula principal también puede ser, pero se describe que en la célula intercalar tipo A, que es donde está la mayor secreción de hidrogeniones, esta sangre tiene amoníaco, y ese amoníaco entonces puede difundir hasta el túbulo, porque el amoníaco puede pasar libremente, el amonio no, el amoníaco sí, difunde libremente hasta acá. Y ese amoníaco es el que yo veo aquí en la luz del túbulo, uniéndose a un hidrogenión que secreta esta bombita de hidrogeniones, y eso me va a formar el amonio. Entonces ya tengo amonio en el túbulo. ¿Y qué pasa con ese amonio? Se va a excretar. ¿Qué importancia tiene este mecanismo? Elimina hidrogeniones de la sangre. Entonces, es casi como una fuente inagotable, porque se está sintetizando a partir de la glutamina. Mientras que el otro amortiguador importante que tenemos en el túbulo, que es el fosfato, los fosfatos vienen de la dieta del sujeto. Los fosfatos se agotan. Pero esto es casi inagotable, porque bueno, mientras haya la glutamina, la síntesis de la glutamina, el metabolismo de la célula del túbulo proximal, se estará produciendo amoníaco. Y el amoníaco, al unirse al hidrogenión, está permitiendo eliminar hidrogeniones de la sangre. Y eso me va a formar el amonio. Esa es la amoniogénesis. Esa es la amoniogénesis. Profesora, es que me perdí en una parte. A ver. En el túbulo colector, cuando el amonio llega al Ok,
venimos por aquí. El amonio pasó al intersticio renal. Ajá. El intersticio, todo lo que está en el intersticio va hacia la sangre de los capilares que rodean a los capilares peritubulares. Entonces, aquí pareciera que ese amoníaco pasara directamente allí al túbulo. No, ese amoníaco del intersticio va a la sangre. Acá lo tienes, acá como si lo tuvieras acá. A la sangre que rodea al túbulo en los colectores corticales y medulares. ¿Que son qué células? Las células intercalares. Y ese amoníaco entonces atraviesa la célula intercalar hasta llegar al túbulo renal de los colectores corticales y medulares. Y allí es donde va a encontrar el hidrogenión que se está secretando. Recuerda esta bombita. Aquí es donde va a encontrar el hidrogenión para formar el amonio. Mira esta figura. Aquí está la sangre, o sea, el intersticio medular pasa a la sangre del capilar y se mueve hacia el lumen, ya sea a través de la célula o la unión paracelular, porque esto es libremente difusible, y ese amoníaco acá en el túbulo es el que va a encontrar un hidrogenión secretado por cualquier mecanismo, ya sea por el antiportador sodio-hidrogenión que secreta hidrogeniones en el proximal, o por la ATPasa de hidrogeniones que secreta hidrogeniones en las células intercalares alfa, y ese amoníaco va a unirse al hidrogenión y se va a eliminar como amonio. El amoníaco es la disociación del amonio en el intersticio medular. El amoníaco es la disociación del amonio. El amonio pasa al intersticio medular a través del sitio del potasio en un transportador que hay aquí. Y entonces ocupa el sitio del potasio y se va a secretar amonio. Y amonio se disocia en el intersticio medular. El intersticio medular que tiene el amoníaco está perfundido por los vasos rectos, ¿verdad? La sangre. De manera que si le midiéramos al sujeto el amoníaco en su sangre, estaría aumentado. Ese amoníaco, cuando esa sangre pasa por el riñón, por los capilares peritubulares, difunde hacia la luz del túbulo y allí se va a convertir otra vez en amonio. ¿Por qué se dice que es inagotable? Porque la glutamina el metabolismo de glutamina es dependiente de la acidemia en la célula, de la acidosis, mejor dicho, de la acidosis en la célula, no en la sangre, en la célula. Entonces, mientras más ácida, más hidrogeniones, más bajo sea el pH de la célula proximal, mayor será la síntesis de amonio a partir de glutamina. En una acidemia, ahora sí, en una acidemia metabólica, tienes muchos hidrogeniones en la sangre que van a entrar a la célula y van a acidificar la célula. La célula va a tener un pH bien disminuido y esto casi que es inagotable en los pacientes con acidemias metabólicas. O sea que es un buen mecanismo de regulación para las acidemias metabólicas. Sintetizar, poder eliminar amonio a través de la síntesis de amonio a partir de la glutamina. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el amonio es una molécula muy grande, entonces no difunde fácilmente por estas células de los colectores corticales y medulares, así que se transforma en amoníaco. El amoníaco pasa al túbulo y luego se une nuevamente al hidrogenión y elimina amonio, y se elimina como amonio. Este amonio no acidifica la orina. La acidificación de la orina es dependiente de la acidez titulable, que es la unión del hidrogenión con el fosfato. Al no seguir bajando el pH de la orina, esta bombita de hidrogeniones continúa secretando hidrogeniones, porque ella es pH dependiente. Si el túbulo está con muchos hidrogeniones, la bombita esta empieza por gradiente a disminuir su secreción. Pero eso prácticamente no pasa porque aquí los hidrogeniones se pueden eliminar con el amoníaco, como amonio, y no sigue bajando el pH de la orina. El pH máximo de la orina
el más bajo es de 4.8 y la actividad está bien aumentada en esta bombita de hidrogeniones. Si el pH siguiera bajando, entonces el gradiente de secreción de hidrogeniones se afecta y el trabajo de esta bomba disminuiría. Y es un mecanismo bien importante en eliminar hidrogeniones de la sangre. La amoniogénesis. ¿Preguntas? Ajá. ¿Tienen preguntas? A ver, preguntitas. Profesora, una pregunta. Sí. ¿Qué situaciones se podría tener lo que sería una hipovolemia primaria sin afectar al pH? Sin afectar el pH, que no sea tan prolongada. No, o sea... Sí, okay. Sin afectar el pH, que no sea tan prolongada la hipovolemia. O sea, que el efecto de... Si un paciente cae, si un sujeto tiene una pérdida masiva de sangre y se le corrige inmediatamente su volemia porque se le restituye los líquidos, entonces nunca va a tener la alteración del pH, porque la alteración del pH va a darse como consecuencia de la aldosterona. En una hipovolemia aumenta aldosterona. Entonces, si usted tiene una hipovolemia muy prolongada en el tiempo y el efecto de aldosterona bien aumentado, puede caer en una hipocalemia. Y esa hipocalemia le puede producir una alcalosis metabólica. Le altera el pH. O sea que para que eso no suceda, hay que corregir la volemia rápidamente. ¿Me explico? Depende entonces del tiempo. Sí, profesora, gracias. Depende del tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos pacientes con una alcalosis metabólica primaria, está vomitando y tiene hipovolemia. Y esa hipovolemia no se corrige o continúa por mucho tiempo, llega a convertirse en un factor que se hace difícil corregir la alcalemia metabólica. Entonces los libros lo describen que es un factor que perpetúa la alcalemia metabólica. ¿Por qué? Porque usted empezó con vómitos, cayó en una alcalemia metabólica y comenzaron todos los mecanismos de regulación, tanto respiratoria como renal. Pero si eso se mantiene mucho tiempo, la aldosterona le va a producir un cambio en el potasio plasmático muy acentuado. Aparte de que cuando la persona está vomitando también está perdiendo potasio. Entonces los sujetos pueden caer en unas hipocalemias severas. Y esa hipocalemia le revierte todo el mecanismo y ahora el problema primario de potasio afecta la compensación del pH. No sé si me explico en lo que estoy hablando. Si usted tiene un paciente si usted tiene un paciente con una alcalemia metabólica, aquí esto sirve para explicarlo, túbulo proximal, tiene la alcalemia metabólica, a ver, ¿cómo sería el intercambio catiónico? Está vomitando y tiene una alcalemia metabólica. ¿Cómo sería el intercambio catiónico? Cualquiera que quiera contestar. ¿Cómo sería el intercambio catiónico? Tengo un paciente vomitando, está vomitando hidrogeniones, está vomitando sodio, cloro, potasio, entonces está perdiendo potasio, y vamos a decir que su pH aumenta porque está perdiendo hidrogeniones, cae en una alcalemia metabólica. ¿Cómo sería la regulación intracelular? O sea, el intercambio catiónico, ¿cómo sería? Saldrían tres. Acuérdense que hay que hacer el intercambio catiónico, ¿verdad? ¿Cómo sería? Saldrían. ¿Cómo están los hidrogeniones en la sangre? Disminuido, ¿verdad? ¿Qué pasaría ahora entonces? Se intercambian los hidrogeniones por el potasio y el sodio. Ok, ¿cómo se intercambian? Dímelo cómo ocurre. Salen 3 hidrogeniones de la célula del Exacto.
y entran 2 sodios y un potasio. Entonces ya ustedes empiezan a ver que qué está pasando con el potasio en la sangre. ¿Qué está pasando con el potasio? Está disminuyendo, ¿verdad? Lo está perdiendo por el vómito y ahora entró a la célula renal. Si nos vamos a una célula principal y el paciente tiene una hipovolemia, nos vamos a una célula principal, ¿cómo estaría la... ¿Esto por qué va como para atrás? Si nos vamos a una célula principal, ¿cómo estaría la secreción de potasio? Si nos vamos a la célula principal, aquí. Aumentada. La estudiante dijo, ¿verdad? Los hidrogeniones salen como amortiguación al pH ahora yo tengo aquí más potasio que hidrogenión. ¿Cómo estará esa secreción de potasio? Aumentada. Entonces, fíjense que ya el potasio viene bajando. Lo está vomitando. Está entrando a la célula. Y ahora, ¿qué está pasando con el potasio? También se está perdiendo por la vía renal. ¿Lo ven? Aumenta la secreción de potasio. Entonces, ese paciente puede caer en una hipocalemia, pero él inicialmente tenía una alcalemia metabólica. Pero como compensación de la alcalemia, el potasio tendió a entrar a la célula. Y como él tiene una hipovolemia, aldosterona va a favorecer la secreción de potasio. Eso podría ser el caso de lo que el compañero está diciendo. Ahora seguimos. Tiene una hipocalemia y tiene una hipovolemia. ¿Qué está pasando en la célula principal del riñón con esa hipovolemia? Aquí. Se va a reabsorber, hay descarga simpática, angiotensina 2, se va a reabsorber sodio, corrigiendo la volemia. ¿Y cómo va a estar la secreción de hidrogeniones? Aumentada. Aumentada. Entonces, ¿cómo estaría la reabsorción de bicarbonato, jóvenes? Aumentada. Aumentada. ¿Y eso sería bueno? En este caso, que el paciente esté reabsorbiendo tanto bicarbonato, si el paciente que tiene... Alcalemia. Exactamente, el paciente tiene una alcalemia, entonces usted espera que el bicarbonato reabsorbido se disminuya, pero como tiene una hipovolemia, le va a perpetuar esa reabsorción de bicarbonato, o sea, se pierde la efectividad del sistema renal por un factor que es la volemia. Dicho en otras palabras, el organismo no es que lo sabe, pero los mecanismos fisiológicos van a ser tendientes a mantener presión arterial, a mantener la volemia que mantiene la vida del paciente, ¿me explico? Entonces, el estado ácido-base se empeora en esos pacientes, eso se llama que se perpetúa la alcalosis metabólica. Además, esos pacientes han vomitado cloro. ¿Cómo estará el cloro en el túbulo? Disminuido. Y al haber poco cloro, ¿qué se favorece ahora más? El antiportador sodio y hidrogenio. Exactamente. Y si hay más hidrogeniones secretándose porque hay una hipocloremia, ¿cómo va a estar la reabsorción de bicarbonato? Aumentada. Entonces ves que hay en esa pregunta interesante del estudiante. Hay factores que van a empeorar, porque el riñón no responde como yo quisiera que respondiera. O sea, hay una acidemia metabólica, debería de reabsorber menos bicarbonato, pero resulta que el paciente tiene hipovolemia, hipocloremia, hipocalemia, después se va a complicar más porque tiene una hipocalemia. Entonces en la parte del nefrón distal va a secretar más hidrogeniones. Entonces este es un paciente que va a tener la sangre con una alcalemia metabólica y la orina va a ser ácida. Esos pacientes van a tener la acidez titulable y la excreción de amonio aumentadas, consecuencia de la hipocalemia severa en la que van cayendo, y todo empezó con una alteración ácido-base de vómitos con una alcalemia metabólica. Entonces, por eso es importante analizar todos estos factores, que hay muchísimos, ¿verdad? Pero les he puesto los mínimos esenciales necesarios para el análisis, porque es bien importante que los conozcan, ¿no? Y que esos factores están afectando toda la regulación ácido-base. A ver, que muy bien la pregunta.
¿Qué más? Había un estudiante que me había hecho una pregunta, no sé si era de este grupo o era del otro, que tenía que ver con la integración de los 4 módulos y algo con el potasio. Que yo le dije, cuando veamos el potasio, te contesto, te lo aclaramos. ¿Está en este grupo ese estudiante? No sabe. No, no debe estar cuando no ha dicho que. ¿Se acuerdan que un estudiante hizo una pregunta en una de las clases con respecto a la integración de los 4 módulos? Y que estaba relacionada con el potasio. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, sí la escuchamos. ¿Me están escuchando? Sí se escucha, profe. ¿No se escucha? Sí, Sí. se escucha, profesora. Ajá. No era de aquí, de este grupo. Sí, era de aquí, pero ¿Ah? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienen que preguntar? ¿Qué van a hacer ahora? Profesor, una Diga. cosa bastante breve nada más para ver Diga. lo del, ¿cómo era? El gradiente transepitelial, nada más para ver cómo era. Ok, el gradiente transepitelial es, por definición, la negatividad en el túbulo nefrón distal. Cuando hablamos de nefrón distal, estamos hablando de estas células principales, intercalares, tipo A, tipo B, o sea, todas las células que van desde los colectores corticales y colectores medulares, ¿sí? Entonces, la negatividad en ese segmento del túbulo. En ese segmento del túbulo hay mecanismos importantes que es la acidez titulable y la excreción de amonio. Y lo que se describe como negatividad del túbulo es que si hay presencia de partículas negativas en la luz del túbulo, hay más secreción de partículas positivas, porque atraen, ¿verdad? La negatividad del túbulo favorece la secreción de partículas positivas. En el túbulo, en el nefrón distal, o como le quieran llamar, los colectores corticales, colectores medulares, hay 2 partículas que se secretan positivas, que es el potasio y el hidrogenio. Entonces, el gradiente transepitelial lo que dice es que a mayor negatividad en el túbulo, mayor cargas negativas en el túbulo, mayor es la secreción de cargas positivas. Potasio y hidrogenio. ¿Qué cosas me aumentan la negatividad del túbulo? Bueno, en condiciones normales, al túbulo llega cloro y bicarbonato. O sea que si me llegara mucho cloro y mucho bicarbonato, me favorece o me aumenta el gradiente transepitelial. La prueba de cloruro de amonio, están tomando un exceso de cloro, así que llega mucho cloro acá y eso aumenta la negatividad del túbulo. En pacientes ya en una diabetes, por ejemplo, hay aumento del beta hidroxibutirato, que es un amortiguador importante aquí al final de la nefrona, que también tiene carga negativa y favorece la secreción. O sea, es la presencia en las alcalosis metabólicas, que aquí llega mucho bicarbonato, porque está reabsorbiéndose menos como mecanismo de regulación. Entonces, la negatividad del túbulo favorece la secreción de hidrógeno o de potasio. Recuérdense que la célula intercalar siempre secreta hidrogeniones con la ATPase. Pero la célula principal puede secretar o hidrogenión o potasio. Todo depende de cómo esté el pH. Si hay más hidrogeniones adentro de la célula que potasio, se secreta hidrogeniones por este mismo canal de potasio. Si hay más potasio que hidrogeniones, se secreta potasio. ¿Sí? Sí, listo. ¿Qué más? Bueno, si no tienen más preguntas, ustedes tienen mañana volumen y osmolaridad. El lunes no tenemos clase. Todo el laboratorio, perdón, el lunes tengo clase con ustedes, perdón, ustedes son el 5-2, ¿verdad?
El 5.2. Lo que no tenemos es la clase de todos juntos en la mañana porque el 5.1 va a ir directamente al laboratorio para tener todo el periodo de las 6 horas para ácido base. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos. Muchas gracias. Listo, profe, gracias. Hasta Gracias. luego. Profesor. Chao. Hasta luego. Profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Que estén bien. Hola, ¿qué pasó, Kit? ¿Cómo estás? Aquí dando